Bueno, Diego, contanos un poco por qué las malezas, las gramíneas, son un problema. Bueno, las gramíneas son un problema porque hay muchas especies y hay anuales y perennes. Las anuales generalmente producen mucha semilla y por lo tanto se dispersan rápidamente, están presentes con gran frecuencia en los lotes y a altas densidades. Y a su vez tenemos las perennes que necesitamos más de una aplicación, varias aplicaciones, porque generalmente rebrotan los herbicidas postemergentes. Entonces, aun cuando pongamos residuales, nos llevan varias aplicaciones de herbicida para poder ir controlando los rebrotes. A su vez, al estar en tanta cantidad, las hemos ido seleccionando, generando presión de selección con herbicidas, y han evolucionado resistencia varias especies a más de un herbicida, como son glifosato y ahora los graminicidas. ¿Y en qué zonas predominan las gramíneas de verano? Bueno, las gramíneas de verano, si bien están presentes quizás en gran parte de la región pampeana, es como que se van incrementando de sur a norte, ¿no?, de la región pampeana. Por ejemplo, hay en el sureste de Córdoba, en el norte de Buenos Aires, pero en general son menos importantes que en el centro de Córdoba, donde ya son más importantes las gramíneas. En el norte de Córdoba predominan más las gramíneas, hay más especies, incluso más especies perennes, y cuando ya nos vamos más al norte, Santiago del Estero, Chaco, se va incrementando esta problemática. Yo les diría que en la zona centro de Córdoba es más importante el problema que en el norte de Buenos Aires o sureste de Córdoba, pero en el norte de Córdoba y lo que es Santiago del Estero y el Chaco es bastante similar. Ya el norte de Córdoba se comporta bastante parecido a lo que es Santiago del Estero y el Chaco. ¿Cuáles son, Diego, las gramíneas anuales más problemáticas actualmente? Bueno, una de las más problemáticas, porque está muy difundida, tiene una zona con una zona de infestación muy amplia y que es bastante complicada de controlar, sobre todo con herbicidas postemergentes y también con herbicidas residuales, es la Auxina indica. Esa es una problemática que está muy instalada, por ejemplo acá en la zona centro de Córdoba, pero también en todo el norte del país. También tenemos Cloris virgata, en general las cloridias, ¿no? Pero Cloris virgata acá en el centro de Córdoba es la más importante, y a medida que nos vamos al norte, digamos norte de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, ya empiezan a aparecer también otras cloris perennes y los triscloris, que también son perennes, que son complicados de controlar. Lo que tienen sí los cloris es que están más acotados, o sea, como que hay zonas por ahí zonas con suelo salino o con su campo, suelos arenosos, no está tan difundida, no es tan general como el Auxine. Después tenemos sorgo de Alepo, que es una especie bastante problemática, sobre todo, bueno, acá en el centro de Córdoba es importante, pero a medida que nos vamos al norte, se vuelve más importante todavía el sorgo de Alepo, el norte de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco. Y después tenemos algunas otras especies que también, así como el cloris, tienen sus nichos, digamos, sus ambientes donde se dan más, como por ejemplo Papophorum, que hay zonas del centro de Córdoba donde se las encuentra, y Papophorum es una maleza muy difícil de controlar, ¿no? Tiene una baja susceptibilidad a graminicidas, el glifosato la tenés que usar a muy altas dosis, mayores a las que se usan normalmente. Papophorum hay en el centro de Córdoba, como decía recién, pero se incrementa también más en lo que es el norte de Córdoba, sobre todo en Santiago del Estero. Hay muchas gramíneas, pero podríamos decir que quizás esas hoy son las más importantes, ¿no? ¿Cuáles serían los manejos adecuados para controlar esas malezas? Bueno, para las gramíneas anuales generalmente recomendamos, si uno las agarra chicas, las aplica con herbicidas chicas. Generalmente cuando están recién nacidas es cerca de una lluvia, que hay buenas condiciones de humedad en el suelo, y si uno las aplica chicas con un producto sistémico, que puede ser glifosato, o si el glifosato, la especie es resistente al glifosato, con algún graminicida, que lo más común es Cletodingo loxifop. Aplicando las chicas vemos muy buenos controles y no vemos rebrote. Sí es muy importante, aparte de aplicarlas con buenas condiciones de humedad en el suelo y chicas, no mezclar con otros herbicidas, sobre todo con los herbicidas auxínicos como el 2,4-D, porque aún cuando están chicas podemos generar rebrotes, y aún cuando pongamos un herbicida residual vamos a tener que estar entrando a lo mejor a los 20 días a repasar por los rebrotes, aún cuando el herbicida residual haya andado bien. Y acompañar siempre estos herbicidas postemergentes sistémicos con herbicidas residuales, y bueno, y dependerá el herbicida residual que mejor ande para cada especie. Diego, ¿y qué factores tendríamos que tener en cuenta a la hora de elegir un herbicida residual? Para elegir un herbicida residual, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la principal gramínea que tenemos en el lote, y bueno, y elegirlo en base a esa, ¿no? A veces podemos tener dos en cantidad, pero generalmente hay una que es la que predomina.
y conocer cuál es el herbicida que mejor controla esa especie. Lo más importante es que la susceptibilidad de la especie a la gramínea que queremos controlar, al herbicida que vamos a aplicar. Generalmente piroxasulfone y S-metolacloro tienen una alta eficacia en la mayoría de las gramíneas que tenemos en la región pampeana. Por ejemplo, hablamos de Quinocloa colona, hablamos de Chloris, Eleucine indica. Todas esas especies tienen una alta susceptibilidad a piroxasulfone y S-metolacloro. Y también son susceptibles a algunos otros herbicidas, como por ejemplo algunos inhibidores de ALS, como por ejemplo imacetapir o diclosulam, pero ahí también va a depender de la especie, porque generalmente la susceptibilidad de estas especies a los inhibidores de ALS es menor que la susceptibilidad que tienen a las acetonilidas como el S-metolacloro o a piroxasulfone. Y va a depender entonces de la especie y del producto el resultado que vamos a tener. Por ejemplo, el imacetapir puede andar bien en Digitaria sanguinalis, pero no va a andar bien en Eleucine indica. En Chloris va a andar bien en Equinocloa, pero en Eleucine va a ser un control parcial. Anda bien, pero va a haber escapes. Entonces va a depender de qué maleza sea la que tengamos en el lote. Pero en general, piroxasulfone y S-metolacloro andan bien para la mayoría. El problema es que dependiendo de las condiciones, la cantidad de rastrojo, sobre todo que tengamos en el lote, estos herbicidas se adhieren mucho al rastrojo. Y sobre todo el S-metolacloro, que tiene una mayor retención que el piroxasulfone. Entonces, si tenemos un problema, por ejemplo, de Digitaria sanguinalis o Chloris, que son especies que tienen una susceptibilidad menor que Eleucine indica, y que a su vez estos productos se retienen bastante rastrojo y tenemos mucho rastrojo en el lote, puede pasarnos que si aplicamos en esas condiciones de mucho rastrojo y la especie que predomina es Chlorio o Digitaria, el control de la primera camada puede ser bueno, pero incluso ya con algo de escape, y ya la segunda camada el control sea parcial o ya tirando a flojo o regular. En cambio, si la especie es Eleucine indica, que tiene una muy alta susceptibilidad a estos productos como piroxasulfone y S-metolacloro, aun cuando estemos en una situación de un lote con mucho rastrojo, como puede ser un lote que sale de un maíz tardío que rindió mucho, lo poco que llegue al suelo después de una lluvia de estos productos va a controlar muy bien al menos 2 camadas de Eleucine indica. Nos va a dar una residualidad por lo menos de 30 días. Resumiendo, los productos que mejor nos andan para la mayoría de las especies gramíneas que tenemos en la zona como residuales son piroxasulfone, que es el que mejor nos están dando por espectro y eficacia, porque lo que vemos es que controla muy bien el Eleucine. Igual nos da 10 días más de residualidad en general para la mayoría de las especies respecto de S-metolacloro, pero a su vez vemos que tiene mayor eficacia en algunas especies donde S-metolacloro es un poco más flojo, como puede ser Chloris, Chloris virgata, y en Digitaria sanguinalis. Estos productos, lo que sí es importante tener en cuenta es que para que actúen bien tienen que ser incorporados con una lluvia antes que nazca la maleza. Yo veo que muchas veces se hacen las aplicaciones de un herbicida como un graminicida una semana o 10 días después de una lluvia, y ahí se le agrega el herbicida residual. Eso es un error, porque generalmente en ese momento no se espera lluvia próxima y hay humedad en el suelo para que nazcan las gramíneas. Entonces lo más probable es que si aplicamos una semana o 10 días después de una lluvia el herbicida residual, no se incorpore a tiempo, no nazca la maleza antes de que se incorpore el producto, y ahí sí vamos a tener problemas de escape con cualquiera de estos productos. Lo que tenemos que hacer es aplicar en el momento el herbicida residual, que ya pensemos que no va a haber nacimientos nuevos porque no hay humedad en el suelo hasta la próxima lluvia. Entonces no importa que pasen 10 días con estos productos sin lluvia y que la lluvia se dé después de 10 días. Lo importante es que no haya nacimiento de maleza antes de que llueva. Otra cosa que hay que tener en cuenta, pero que es difícil de manejarlo, es que la aplicación tendría que ser lo más próxima a una lluvia. ¿Por qué es eso? Porque estos productos se adhieren mucho al rastrojo, pero si nosotros lo aplicamos y al día siguiente llueve, llega más al suelo, se lava más del rastrojo. Si estos productos los aplicamos y llueve recién a la semana o los 10 días, van a quedar más retenido el rastrojo y se nos va a cortar un poco la residualidad, siendo más afectado el S-metolacloro que el piroxasulfone. Bueno, por último también tenemos, como comenté al principio, otros productos que por ahí tienen una menor eficacia, como puede ser para las gramíneas, diclosulam o imacetapir, pero que en algunos casos
en algunas especies tienen una buena eficacia y no se retienen tanto rastrojo, como puede ser un imacetapir para un Chloris virgata. Es decir, hay algunos productos de ALS que, sobre todo cuando tenemos alta presencia de rastrojo, se lavan un poco más de los rastrojos y que en ciertas especies tienen un muy buen control. Por último, como mencioné anteriormente, tenemos algunos inhibidores de ALS que son efectivos en algunas gramíneas, pero ahí tenemos que ver ya qué producto para cada especie. Para dar algunos ejemplos, por ejemplo, imacetapir andaría muy bien para Digitaria sanguinalis, no así en Chloris virgata. Para Chloris virgata puede andar muy bien diclosulam. Entonces, son productos que tenemos que ver qué producto usamos para cada especie, conociendo la susceptibilidad de la especie, y son productos que se pueden usar con bastante rastrojo sin que se retengan tanto, porque no son tan retenidos como las acetonilidas, como el S-metolacloro y como el piroxasulfone. Son alternativas que también podemos llegar a estar usando en algunos lotes. Sí, teniendo en cuenta que estos productos no controlan, por ejemplo, el yuyo de Colorado, ¿no?, resistente a ALS, y tenemos que ir con algún PPO. Y en ese sentido, de los herbicidas residuales que mencioné anteriormente, el que mejor controla el yuyo colorado es piroxasulfone, y la mezcla con PPO es una buena alternativa porque ayudaría a retrasar la evolución de resistencia a PPO, la mezcla de piroxasulfone, ya que se está usando demasiado de estos herbicidas hace varios años para controlar esta especie.